Hola a todos y a todas. Bueno, nuevamente nos encontramos para avanzar sobre la historia nacional y en esta oportunidad trabajaremos el periodo que transcurre entre 1943 y 1946. 45, 46. Luego vamos a discutir el porqué de esa diferencia o ese año clave, ¿sí?, sobre el cual estamos trabajando. Así que bueno, los invito a este recorrido. Bueno, aquí estamos, iniciamos con la línea de tiempo que siempre nos permite ubicarnos en el espacio temporal sobre el cual vamos a trabajar. En esta oportunidad estaríamos analizando el periodo que transcurre aquí entre el 43 y el 46. Entonces, nuevamente hagan ese trabajito de analizar la coloración, ¿sí?, en función de cuál es la característica del periodo que trabajamos y intenten resolver estas consignas que tienen aquí, ¿sí?, a lo largo del desarrollo, antes de iniciar y volviendo a revisar luego a ver cómo fue ese resultado. Bueno, iniciamos. Bueno, como decíamos anteriormente, la crisis de 1930 inicia en nuestro país un proceso de industrialización por sustitución de importaciones. Esto quiere decir que vamos a desarrollar una industria liviana y que va a basarse en mano de obra que viene del interior de nuestro país, de producto de las migraciones internas. Este sector social que se incorpora al trabajo fabril, lo vamos a denominar la nueva clase trabajadora. Decimos nueva y lo entrecomillamos para diferenciarlos de los viejos obreros. Los viejos obreros son aquellos que ingresan al país a principios de siglo desde Europa y que vienen con experiencia política, participan de ideologías como el socialismo, el anarquismo, el comunismo. A diferencia de estos nuevos obreros que vienen del interior hacia la ciudad, ellos no tienen experiencia sindical, gremial, no adhieren a ninguna ideología, ¿sí?, no tienen experiencia política. Pero ambos, tanto los trabajadores nuevos y viejos, conviven en ámbitos donde la falta de derechos, la falta de reconocimiento de la posibilidad de, bueno, las 8 horas o jornadas no tan extensas de trabajo, bueno, la explotación era la moneda corriente. Estos trabajadores también conviven a su vez en un ambiente político de exclusión, ¿sí?, de persecución, de encarcelamiento. Es un contexto en donde la práctica del fraude y la corrupción es la constante. No se olviden de esto. Para 1942, la posibilidad de volver a elecciones a través del fraude propuestas por Castillo es la antesala para que suceda este segundo golpe de Estado. Ese 4 de junio de 1943, entonces, ciertos sectores de las Fuerzas Armadas deciden poner fin a esos gobiernos que acceden a través del fraude electoral, que también son anticonstitucionales, para restaurar la Constitución. Parece una contradicción, es un golpe para recuperar la democracia, pero lo hacen violando la Constitución y llevando adelante un gobierno de hecho. En este caso, Rawson asumirá, pero por pocos días, porque internamente hay otro golpe que es el que lleva adelante Ramírez. Ramírez se coloca entonces como presidente de la nación de facto, proponiendo la posibilidad, con el apoyo de un grupo de oficiales unidos, el GO, que son una tendencia interna que sostiene que la mayor intervención del Estado en la economía podría de alguna manera frenar lo que ellos consideran la amenaza del avance del comunismo. En ese mismo contexto donde internacionalmente está sucediendo la Segunda Guerra Mundial, donde Argentina se posicionó como un país neutral. Bueno, las presiones son múltiples, sobre todo de Estados Unidos, para que
abandonemos esa neutralidad. Y finalmente esto se hace en 1944, lo que, implica que el GO, este Grupo de Oficiales Unidos, le quitan el apoyo a Ramírez y entonces es destituido por otro miembro de las Fuerzas Armadas, que es Farrell. Entonces nos encontramos aquí con estas tres presidencias, que son tres presidencias de facto, pero que están identificándose con distintos proyectos de organización del país. Las tres son anticonstitucionales, las tres llegan a través de la fuerza, pero son tres líneas de pensamiento interno dentro de las Fuerzas Armadas. La tendencia liberal, que es la que está liderada por Rawson, que es partidario de un régimen político conservador y está alineado con Estados Unidos. El grupo del nacionalismo restaurador, que es el defensor de un orden social más represivo, de restricción de la participación política, inclusive de los trabajadores, y está representado por Ramírez. Y un último grupo, que es el nacionalismo populista, que está a favor de la industrialización y la participación política de los trabajadores, ¿sí? Es decir, de un mejoramiento de sus condiciones para frenar también el avance del comunismo. En este grupo entonces encontraremos a Farrell y a alguien que va a tener cada vez más preponderancia en este contexto, que es Perón, ¿sí? Juan Domingo Perón, un militar que también coincide con esta tendencia y que va a tener participación activa dentro de este golpe de Estado. Y entonces nos vamos aquí a la acción de Juan Domingo Perón, que ya para 1943 él asume como ministro de guerra en este contexto tan particular, y también tiene el cargo de secretario de Trabajo y Previsión. Él se va a dedicar a desarrollar una política para mejorar la situación laboral de los trabajadores. Y mientras la mayoría de los militares estaba a favor de la represión obrera, Perón creía que, por el contrario, había que llevar adelante una política social, que esto iba a ser mucho más efectivo para combatir al comunismo. Entonces, esto le permitió a él un acercamiento al movimiento obrero, a estos sectores nuevos, como nosotros los describíamos, sin experiencia política, sin participación activa. Comienza a reconocer a algunos sindicatos, persigue obviamente a aquellos gremios que adherían al comunismo, los encarcela, los reprime, y bueno, pero en paralelo lleva adelante una política, ¿sí? Que se ve consolidada a través de la acción de medidas concretas para mejorar las condiciones de los trabajadores. Esto es el caso de lo que nosotros llamamos el Estatuto del Peón, ¿sí? Que son una serie de elementos de derechos que se les reconoce a los trabajadores del campo, como también medidas como el reconocimiento de los tribunales de trabajo o la posibilidad del cobro de una jubilación, de reducir las horas laborales, del descanso dominical, de que las vacaciones sean pagadas, bueno, todas medidas que van mejorando las condiciones y reconociendo derechos a los trabajadores. En este contexto, ese tipo de política nosotros la vamos a denominar como de armonía de clases. ¿Qué implica la armonía de clases? Bueno, precisamente poner fin a la lucha, al enfrentamiento, al conflicto social entre los intereses de la clase trabajadora y la clase patronal. Por el contrario, la armonía de clases propone llevar adelante por parte del Estado políticas que le den lugar al Estado, un lugar de mediador para frenar esos conflictos entre estos sectores que tienen intereses antagónicos. Entonces, la propuesta es hacer una alianza entre los obreros y los empresarios o los patrones, entre la burguesía industrial, para con esta alianza lograr avanzar en el desarrollo
de un proceso de industrialización por sustitución de importaciones. Bueno, entonces para ir recapitulando un poco, les propongo ver estos videos a partir del cual pueden hacerse algunas preguntas, tomar registro también en sus carpetas, revisar algunos conceptos, ¿sí? Uno que refiere un poco a, bueno, qué pasa con nuestro país en la Segunda Guerra Mundial, cómo nos posicionamos y cuál es el costo de eso, ¿sí? Busquen entonces ese link para poder trabajar esta cuestión, y otro que refiere a ya bueno, el inicio de la etapa peronista, del rol de Juan Domingo Perón y de su aparición, su irrupción en la historia nacional, que va a provocar un quiebre, ¿no? En las lógicas que hasta aquí eran, digamos, comunes para el tratamiento del Estado con el movimiento obrero. Entonces, este es el otro link que deberían consultar e intenten resolver esas consignas que están propuestas ahí porque nos ayudarían a seguir avanzando. Bueno, entonces aquí les dejo de nuestro libro, de nuestro material del año pasado, bueno, las páginas orientativas sobre las que ustedes podrían estar trabajando para seguir profundizando sobre este tema. Bueno, no me queda más que saludarlos, espero que estén todos muy bien, cuídense mucho y bueno, hasta pronto. Un beso grande. Chao.